Hola mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes en esta hora y poder acercarnos, ¿cierto? A través de la Escritura, poder acercarnos a través de lo que es la palabra del Señor. Quiero en esta hora llevarte a un día más de nuestro devocional, de nuestra búsqueda del Señor a través de la palabra. Y si podemos leer ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 43 y 44, dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Bueno, vemos acá, ¿cierto?, cómo Jesús está recorriendo los diferentes lugares y está de alguna manera buscando, ¿cierto?, conseguir aquellos que han de formar parte de su equipo, de formar parte de aquellos que han de ser los predicadores, los discípulos, los apóstoles, quiera como lo que los llamemos, ¿cierto? Pero aquellos que él usaría para llevar el reino de Dios a las naciones, para llevar la iglesia, ¿cierto?, a todo lugar. Y por lo tanto, él estaba buscando y encuentra algunos de ellos. Pero si leemos todo el contexto y vemos lo que está sucediendo acá en esta palabra, vemos, ¿cierto?, que estos hombres que Jesús encuentra, más bien son hombres que de alguna manera Juan el Bautista ha ido preparando para que encuentren a Jesús. Mire qué interesante que Juan el Bautista, nosotros ya hemos hablado de su historia. Él es un hombre que se declara como alguien que ha venido a preparar, ¿cierto?, el camino para Jesús, que ha venido a preparar el lugar para Jesús. Por lo tanto, todos los seguidores que él tenía y todos los discípulos que él hacía, él no era egoísta, al contrario, él siempre les implantó una mentalidad, un corazón en ellos, que ellos debían de seguir a Jesús, que cuando Jesús los encontrara, ellos debían de seguir a Jesús. Ellos iban a poder identificar a Jesús. Les habló tanto de Jesús, les enseñó tanto de Jesús, que los discípulos, al escuchar a Jesús, que al oírlo a él, lo identificaban y le seguían y aceptaban el llamado del Señor Jesús en sus corazones. Vemos, por lo tanto, cierto, que acá esto es una seguidilla, hermanos, importante. Mire, quiero mostrarles lo Siguiente. Dice: Juan el Bautista formó discípulos que formaban discípulos. Este es el pensamiento que hoy queremos implantar en este devocional. Hermanos, tú y yo fuimos llamados, si bien es cierto, primeramente a ser discípulos, a recibir de la enseñanza. Alguien nos enseñó, alguien nos mostró. Pero a la misma vez, la palabra nos insta que tú y yo, hermanos, debemos ser hombres y mujeres que enseñamos a otros, que ganamos a otros, que hacemos más discípulos. Recordemos que la misión que Dios nos encomendó ahí en la Gran Comisión es precisamente ir y hacer discípulos. Y dice acá, si nosotros buscamos en la historia, dice: Juan el Bautista formó, por ejemplo, a Andrés y a Juan el apóstol. Andrés, dice, llevó a Pedro. Andrés y Pedro le testificaron a Felipe. Felipe halló a Natanael. O sea, vemos, hermanos, cómo hay un ciclo que se va de alguna u otra manera repitiendo, que se va de una u otra manera, hermanos, cumpliendo una y otra vez, llevando la palabra del Señor, llevando un mensaje de Jesucristo, llevando un mensaje de esperanza a las naciones. Es, por lo tanto, un sistema, hermanos, que hoy nosotros debemos de considerar. Mire, el discipulado no es algo, hermanos, que tiene solamente un tiempo determinado, ocasional, y se acaba en nuestra vida. No, sino que es algo cíclico. Y es lo que muchas veces no entendemos. Que cuando yo recibo algo de Dios, Dios me lo da no para que me lo guarde, no para que me lo quede, no para que lo atesore solo para mí, sino que Dios me lo da para que yo lo pueda compartir con otros. Por eso en este día yo quiero animarte a que tú reflexiones en tu corazón. ¿Qué has estado haciendo con lo que Dios te dio? ¿Realmente lo estás compartiendo con otros? ¿Realmente estás siendo de influencia para otros? ¿Podrías decir hoy día que hay discípulos que están siendo formados por lo que tú le estás dando? Mire la fórmula que yo podría rescatar de esto, que quizás nos enseña Juan el Bautista y nos enseña la palabra. Juan el Bautista ganaba personas, ganaba gente. Primeramente él ganaba a muchas personas para Cristo. Él comenzó a predicar y comenzó a enseñar la palabra del Señor y los confrontó y ganó a muchos, y muchos se convirtieron al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, él identificó que había una necesidad en ellos, la necesidad de conocer al Cristo verdadero. Primeramente nosotros, hermanos, esa es nuestra tarea,
identificar que hay una necesidad, identificar el lugar donde Dios nos llamó a predicar, identificar las personas que Dios nos llamó a entregarles el evangelio. Quizás son nuestra familia, quizás son nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de universidad, no lo sé. Pero hay un lugar donde Dios quiere que vamos y ganemos personas para Cristo. Y las llevemos a los pies de Jesucristo. Pero luego de ellos, no solamente basta con ganarlas. Juan el Bautista los formó. O sea, primero ganó. Segundo, formó. ¿Sabe usted y yo somos llamados a formar personas? Dice la palabra del Señor en la Gran Comisión, no solamente que vamos y ganemos discípulos o que simplemente prediquemos, dice que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado a nosotros. Qué interesante es notar, hermanos, que usted y yo tenemos una responsabilidad, que es formar personas. Pero formar personas no en cualquier criterio, formar personas no en cualquier pensamiento, no en cualquier filosofía humana, sino que en la palabra del Señor. Mire, Juan el Bautista los formaba con visión de reino, con visión de Jesucristo. Cristo era el centro de su predicación. Por lo tanto, usted y yo tenemos la misma tarea, la misma responsabilidad, formar a otro, pero en la visión de Jesucristo, en la visión de Jesucristo. Por lo tanto, qué importante es, hermano, que hoy reflexionemos sobre también esta palabra. ¿A cuántos estamos ganando? ¿Y a cuántos de esos que estamos ganando estamos formando? ¿A cuántos realmente estamos enseñándoles la palabra? ¿Con cuántos nos estamos dando el tiempo de llamarlo y decirle, hermano, mira, esto dice la Escritura para que comiences a crecer? Normalmente lo que hacemos, escasamente invitamos a alguien a la iglesia, a un culto, y pensamos que eso es suficiente. Pero eso no es suficiente. Porque Dios quiere que hagamos más. Y esa es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad del pastor ni de los líderes. Es nuestra responsabilidad como discípulos. El discipular a otros. El ganar, pero también formar a otros. Pero ¿sabe lo tercero que hacía Juan el Bautista? Los enviaba. Los enviaba. Los direccionaba en la tarea que tenían que vivir. Jesús mismo también nos enseñó que esa es la fórmula. Enviar. Mire el ciclo que se da acá. Ganamos, formamos, enviamos. Enviamos a las personas. ¿A qué? A que hagan lo mismo. A que ganen, formen y envíen. Y de esa manera armamos un ciclo, hermanos, que no se debe de romper, que no se debe de acabar, que no se debe de terminar. Esa es nuestra tarea, ganar a otros para Cristo, formar a otros en Cristo y enviar a otros para que ganen a otros para Cristo. Este mundo necesita de hombres y mujeres que seamos verdaderos discípulos, pero discípulos que ganan discípulos, discípulos que discipulan a discípulos, discípulos que envían a discípulos. ¿Sabe qué interesante es notar, hermanos, que nuestra tarea no acaba solo con predicar? Muchos piensan que la tarea de la iglesia es predicar y simplemente y se acabó. No es así, hermanos. Nuestra tarea es enseñar, nuestra tarea es formar, nuestra tarea es transferir principios, valores de vida que cambien y que transformen nuestra sociedad. Si nosotros no les enseñamos, ¿quién les va a enseñar? ¿El mundo? El mundo no les va a enseñar nada bueno a las personas. El mundo hoy día les está enseñando odio, les está enseñando rencor, les está enseñando, hermanos, vidas que transgreden los principios y los valores del reino de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos una gran verdad que enseñarles. Tenemos la palabra del Señor. Tenemos la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Por lo tanto, es el tiempo de comenzar a ganar. Pero a ganar, hermanos, no solamente para tenerlos ahí en un templo, sino a ganar con visión de reino, a ganar para formarles en grandes líderes, formarles en grandes discipuladores. ¿Para qué? Para que les enviemos al campo y puedan ir y ayudarnos a cosechar. Hermanos, la cosecha está lista, pero necesitamos obreros. Por eso el Señor Jesús dijo, roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Cómo van a venir los obreros? Cuando nosotros también los formemos, hermanos. ¿Cómo van a saber cómo cosechar si no les enseñamos? Usted y yo hoy hemos recibido algo grande en nuestras manos, que es la palabra, que es el evangelio. Es tiempo de transferirlo, es tiempo de enseñarlo. Enséñelo a sus hijos, enséñelo a sus familiares, enséñelo a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, enséñeselos a todos. Y luego dígales, ustedes hagan lo mismo. Ahora vayan y enséñenlo y ganen a otros para Cristo. Y de esta manera, hermanos, provocaremos un impacto imparable, un impacto tremendo en las vidas de las personas. Y veremos la gloria de Dios transformando vidas, transformando corazones. Este es el tiempo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a poder ser discípulos que discipulan a otros.
Dios te bendiga.